Libro 10. Contiene un espacio de 182 años, 6 meses y 10 días. Capítulo 1. Sennacherib en el reino de Judá. El general Rabsaces aconseja la sumisión. Ezequías, consternado, consulta a Isaías que lo anima. Derrota de Sennacherib en Egipto. Los testimonios de Heródoto y Beroso. 1. En el 14º año del gobierno de Ezequías, rey de las dos tribus, el rey de los asirios Sennacherib, con un gran ejército, emprendió la guerra contra aquel. Por la violencia se apoderó de todas las ciudades de las tribus de Judá y Benjamín. Cuando se dirigía a Jerusalén, Ezequías le envió una legación, prometiendo cumplir lo que le ordenara y pagarle tributo. Sennacherib, después de escuchar a los legados, accedió a su pedido, y prometió que si le entregaba 300 talentos de plata y 30 de oro, se apaciguaría, afirmando con juramento que con esta condición retrocedería, sin causar mal ninguno. Ezequías le creyó, y luego de dejar exhaustos los tesoros, envió el dinero, con la esperanza de que así se vería libre del enemigo y de la contienda. Pero el asirio, después de recibir el tributo, no cumplió lo prometido. Sennacherib, con parte del ejército se dirigió contra Etiopía y Egipto, pero dejó a Rabsaces como general con un gran ejército, así como a otros dos grandes jefes, para devastar a Jerusalén. Sus nombres eran Tarata y Anacaris. 2. Cuando llegaron allí establecieron sus campamentos ante las murallas y enviaron un mensajero a Ezequías. Este desconfió y no salió, pero envió a 3 de sus más fieles amigos, el procurador del reino Eliasim, Sobneo, y Joac, encargado de los archivos. Avanzaron y se presentaron ante los jefes del ejército de los asirios. Así que los vio Rabsaces, el jefe principal, les ordenó que se volvieran y preguntaran al rey, de parte del gran rey Sennacherib, cómo era que tenía tanta confianza y seguridad. Que no quería atenderlo ni permitir que su ejército penetrara en la ciudad. ¿Confiaba en que los egipcios triunfaran sobre las tropas del rey? Si esta era su esperanza, se engañaba y se parecía a un hombre que se apoya en una caña rota, no solamente se cae, sino que se hiere la mano. Le convenía recordar que esta empresa se realizaba por voluntad de Dios, que les había otorgado poder para destruir al reino de los israelitas, y que de igual manera serían aniquilados los súbditos de Ezequías. Rabsaces habló en hebreo, porque sabía esta lengua, pero Eliasim, por temor de que oyéndolo, la multitud se atemorizara, le rogó que se expresara en lengua siria. Pero el jefe, dándose cuenta de sus sospechas y su miedo, levantó todavía más la voz y respondió a Eliasim, hablo en hebreo, para que todos me oigan y hagan lo que más les conviene, entregándose. Es evidente que vosotros y vuestro rey engañáis al pueblo con una vana esperanza y lo inducís a que resista. Si el pueblo os sigue y cree estar en condiciones de rechazar a nuestro ejército, estoy dispuesto a entregaros 2000 caballos que tengo aquí, para que les busquéis caballeros adecuados y demostréis vuestro poder. Pero sé bien que no sois capaces de reunir aquello que no tenéis. ¿Por qué, pues, estáis en duda para entregaros a los que son más fuertes que vosotros, y que os han de hacer cautivos de buen o mal grado? Una decisión así tomada voluntariamente será para vuestra salvación. Si, por el contrario, sois arrasados por las armas, vuestra suerte estará llena de peligros y calamidades. 3. Tanto el pueblo como los legados oyeron al comandante decir estas palabras, y se las transmitieron a Ezequías. Él, despojándose de la vestidura real y cubriéndose con un saco, en actitud humilde suplicó a Dios y le rogó que le ayudara, pues no tenía a nadie más en quien confiar. Luego envió mensajeros y sacerdotes a Isaías el profeta, pidiéndole que rogara a Dios e hiciera sacrificios por la salvación de todos, invocando la cólera del Señor sobre los enemigos y piedad para su propio pueblo. El profeta, después de hacer lo que le pedían, en nombre de Dios animó y confortó al rey y a sus amigos, profetizando que los enemigos, sin lucha ninguna serían vencidos y se alejarían ignominiosamente, deponiendo toda la ferocidad que ostentaban, pues Dios los perdería.
Además predijo que Sennacherib, rey de los asirios, fracasaría en su campaña contra los egipcios y que, al regresar a su patria, moriría por el hierro. 4. Por la misma época el asirio envió cartas a Ezequías, en las cuales le decía que se portaba como un loco, si creía poder escapar a su yugo, y que había sometido a pueblos mayores y de mayor importancia. Si no abría las puertas de Jerusalén espontáneamente a su ejército, lo amenazaba con que él y su pueblo serían muertos, una vez en su poder. Leídas estas cartas, Ezequías mantuvo sin embargo su buen ánimo, por la confianza que depositara en Dios. Dobló las cartas y las depositó en el templo. De nuevo rogó a Dios que cuidara de la ciudad y de la seguridad de todos. Isaías, su profeta, le dijo que su súplica había sido oída, que por ahora dejarían de sufrir el asedio del asirio y que, en cuanto a lo futuro, libres de sus ataques, cultivarían en paz sus campos y cuidarían sus asuntos. Poco después el rey de los asirios, habiendo fracasado en su incursión contra los egipcios, regresó a su país sin terminar la empresa, por la siguiente razón. Perdió mucho tiempo en el asedio de Pelucio. Las plataformas que había levantado para atacar las murallas de la ciudad eran muy altas y estaba a punto de emprender el ataque, cuando supo que Tarsises, rey de Etiopía, con un gran ejército avanzaba por el desierto para ayudar a los egipcios y había resuelto bruscamente invadir el país de los asirios. Estas noticias turbaron a Sennacherib quien, como dije, antes de dar término a la empresa, se alejó, abandonando a Pelucio. Heródoto, en el segundo libro de sus historias, atestigua que este rey Sennacherib se había dirigido contra el rey de los egipcios, que era sacerdote de Hefaistos, y después de sitiar a Pelucio, abandonó el sitio por la siguiente razón: el sacerdote de los egipcios oró a Dios, quien lo oyó y envió una plaga al árabe. Heródoto se equivoca al llamarlo rey de los árabes, y no de los asirios. Narra que una gran multitud de ratones en una sola noche se comió los arcos y demás armas de los asirios, por lo cual el rey, en vista de que no disponía de arcos, retiró al ejército de Pelucio. En esta forma lo explica Heródoto. También Beroso, que escribió sobre los caldeos, recuerda a Sennacherib, que reinó entre los asirios e hizo guerra a toda el Asia y a Egipto, en esta forma. 5. Sennacherib, de la expedición de Egipto regresó a Jerusalén, donde encontró a las tropas comandadas por Rabsaces en gran peligro por la peste. Dios les envió una enfermedad que, en la primera noche en que sitiaron a la ciudad, mató a 180,000 soldados, con sus capitanes y centuriones. Afectado de temor y dolor a causa de esta calamidad y preocupado por el ejército, con las tropas que le quedaban escapó y se retiró a su ciudad, que se llamaba Nínive. Al poco tiempo, murió asesinado a traición por sus dos hijos mayores Adramelech y Sarazar. Su cuerpo fue depositado en su propio templo, denominado Arasca. Los hijos, perseguidos por los ciudadanos a causa de la muerte del padre, se refugiaron en Armenia. En el reino le sucedió a Saracodas. Así terminó la expedición de los asirios contra Jerusalén. Capítulo 2. Enfermedad de Ezequías. La promesa de Dios. La embajada del rey de Babilonia. Isaías profetiza la destrucción de la dinastía de Judá. 1. Ezequías, libre de tantos peligros en forma inesperada, juntamente con el pueblo ofreció sacrificios a Dios. Porque sólo la intervención divina pudo haber producido el exterminio de una parte del enemigo por la peste y la fuga del resto por temor al mismo fin. Poco después de este testimonio de piedad, enfermó gravemente, tanto que los médicos perdieron toda esperanza. Él mismo, al igual que los amigos, esperaba lo peor. Se agregaba a la enfermedad una profunda angustia, al pensar que carecía de hijos y que se iría de esta vida sin heredero y sin legítimo sucesor en el reino. Sumamente afligido por estos pensamientos y condolido de su suerte, pidió a Dios que le alargara la vida hasta que tuviera un hijo y que no permitiera que exhalara el alma antes de que llegara a ser padre. Dios se compadeció de su situación y accedió a su pedido,
puesto que no se lamentaba de la muerte por miedo de verse privado de los bienes del reino ni pedía que por esta razón se le otorgara una existencia más larga, sino para poder tener hijos que lo sucedieran en el trono. Envió al profeta Isaías a anunciarle que a los 3 días quedaría libre de la enfermedad y que, después de haberse recuperado, viviría 15 años y tendría hijos. El rey, luego que oyó lo que el profeta le decía por mandato de Dios, desconfió, porque la enfermedad era sumamente grave y lo prometido era algo inopinado. Pidió a Isaías que le otorgara una señal o prodigio, a fin de que pudiera creer aquello que afirmaba provenir de Dios. Pues los acontecimientos extraordinarios y que superan la esperanza se atestiguan también con algo extraordinario. Interrogado por el profeta qué signo quería, respondió que hiciera que el sol, ya inclinado a los 10 grados, que expandía sombra en el palacio, retrocediera a su punto de partida, de modo que continuara la luz. Habiendo el profeta orado a Dios para que le otorgara esta señal, vio el rey lo que quería. Convaleció de la enfermedad y ascendió al templo y dio gracias a Dios, adorándolo. 2. Aconteció en esta época que el imperio de los asirios fue destruido por los medas, sobre lo cual he de hablar en otro lugar. Baladás, el rey de los babilonios, envió a Ezequías una legación con regalos, y le pidió que hiciera alianza con él. El rey recibió bien a los legados y los obsequió, les mostró los tesoros y el armamento y toda su riqueza en piedras preciosas y oro, además les entregó regalos para el rey Baladás. Isaías fue a verlo y le preguntó de dónde procedían los que habían venido, respondió que de Babilonia, donde estaba su señor, a los cuales les mostró todo, de modo que, luego de contemplar sus riquezas y abundancia, conjeturando por esto su poder, se lo anunciaran al rey. El profeta agregó: debes saber que, dentro de poco tiempo, estas riquezas serán trasladadas a Babilonia, y tus hijos, convertidos en eunucos, perdida su virilidad, servirán al babilonio. Dios vaticinaba estos hechos. Ezequías, afligido por lo que le decía, pidió que su pueblo no sufriera estas calamidades, y puesto que lo decidido por Dios no podía cambiarse, rogó que por lo menos mientras él viviera gozara de paz. Beroso menciona también al rey de los babilonios, Baladás. Por lo demás el profeta, reconocido por todos como inspirado por Dios, anunció hechos muy ajustados a la verdad, con la seguridad de que no decía falsedad ninguna. Y dejó por escrito todo lo que profetizó para que la posteridad juzgara. No solamente este profeta, sino otros en número de 12, profetizaron lo que nos ha acontecido, tanto bueno como malo, lo cual se ha cumplido. Hablaremos de cada uno de ellos en particular. Capítulo 3. Reinado de Manasés, su impiedad. El rey de Babilonia toma prisionero a Manasés. El rey regresa a Jerusalén y vive piadosamente. 1. Ezequías, después de haber sobrevivido el tiempo que dijimos, disfrutó de paz durante toda esta época y murió siendo de 54 años, luego de reinar durante 29. Manasés, su hijo, que le sucedió en el trono, hijo de Akiba, ciudadana, se apartó de los ejemplos del padre, hizo todo lo contrario. Cometiendo toda clase de maldades e imitando a los israelitas en aquellos delitos que fueron causa de su perdición, se atrevió a profanar el templo, al igual que la ciudad y todo el país. Su desprecio por Dios llegó a tales extremos que condenó a muerte cruelmente a los más virtuosos de los hebreos, sin perdonar ni aun a los mismos profetas. Todos los días había degüellos, de tal manera que la sangre corría por Jerusalén. Indignado Dios por estos hechos, envió un profeta al rey y al pueblo, por cuyo intermedio los amenazó de que iban a sufrir las mismas calamidades que sufrieron los israelitas al ofenderlo. No dieron fe a estas palabras, para escapar al mal futuro. Sin embargo, los hechos comprobaron que eran verdaderas las profecías. 2. Como continuaron cometiendo los mismos crímenes, Dios decidió que el rey de los babilonios y de los caldeos les hiciera la guerra. Este envió un ejército a Judá que devastó el país y astutamente se apoderó del rey Manasés y se lo llevó a Babilonia, de modo que lo pudiera castigar en la forma que quisiera.
Manasés comprendió por fin a qué calamidades se había expuesto y que las tenía bien merecidas, rogó a Dios que infundiera sentimientos humanitarios a sus enemigos. Dios accedió a su pedido. Así que Manasés, librado por el rey de Babilonia, se restituyó a su reino. Una vez en Jerusalén, procuró de todas maneras apartarse de sus antiguos errores. Arrepentido, se esforzaba en ser verdaderamente piadoso. También consagró el templo, purificó a la ciudad, y por lo demás hizo lo posible por conducirse en todo como un hombre agradecido a Dios y por conservarlo propicio mientras viviera. Enseñó al pueblo a hacer lo mismo, de modo que comprendiera a qué calamidad se había expuesto por observar un método de vida contrario. Habiendo restaurado el altar, ofreció los sacrificios acostumbrados, según la ley de Moisés. Después de preocuparse de todas aquellas cosas convenientes a la religión, se cuidó de la seguridad de Jerusalén. Reparó con el mayor cuidado los muros antiguos y rodeó a la ciudad de un segundo muro, hizo levantar torres muy altas y suministró toda clase de víveres, especialmente trigo, a las fortificaciones que estaban frente a la ciudad. Transformado de esta manera, así se comportó durante el resto de su vida. Se lo consideró justo y digno de imitación desde el día en que empezó a ser piadoso con Dios. Después de vivir durante 67 años, falleció, habiendo reinado por espacio de 55 años. Fue sepultado en su propio jardín. El reino pasó a su hijo Amó, cuya madre se llamaba Emalsema, originaria de la villa de Yabaté. Capítulo 4. Muerte de Amó. Lo sucede Josías. Sus virtudes. La profetisa Holda predice la destrucción de Judá. Juramento de fidelidad del pueblo. Abolición del culto de Jeroboam, extirpación de la idolatría. 1. Este rey fue imitador de su padre en los pecados que cometiera en su juventud, murió en un complot tramado por sus familiares, después de vivir 24 años y reinar 2. El pueblo reaccionó contra sus matadores. Sepultaron a Amós con su padre y entregaron el reino a su hijo Josías, de 8 años de edad, y cuya madre, llamada Yedaís, era del pueblo de Boscat. Poseía muy buen carácter y estaba muy bien dispuesto naturalmente para el bien, emuló las virtudes que practicara el rey David, a quien tomó como modelo y norma de su vida. Desde los 12 años, manifestó su piedad y justicia. Enseñó al pueblo la moderación y procuró que rechazaran los ídolos, pues no eran dioses, y adoraran al Dios paterno. Puesto que se habían apartado de lo que hicieron sus mayores, sabiamente los corregía en los actos menos justos, como si fuera hombre de mucha edad y muy bien dotado para ver lo que más convenía. Si consideraba que algo estaba bien y debidamente realizado, lo conservaba e imitaba. Se comportaba así porque estaba dotado de mente perspicaz e ingenio diligente, obediente a los consejos y tradiciones de los ancianos. Seguidor como era de la ley, todo le iba prósperamente en el gobierno del país y en su piedad hacia Dios, tanto más cuanto que no tomó como ejemplo la iniquidad de sus predecesores, sino que los apartó de su consideración. Recorrió la villa y todo el país se hizo cortar los bosques consagrados a los dioses extranjeros y destrozó sus altares, y si encontraba alguna ofrenda consagrada por sus antepasados la arrancaba con gran desprecio. En esta forma apartó al pueblo del falso culto y lo convirtió al culto de Dios, hizo ofrecer las víctimas acostumbradas como se hacía anteriormente. Nombró también jueces e inspectores, para que resolvieran las diferencias que existieran entre los ciudadanos, teniendo especialmente en cuenta lo justo y equitativo, y defendiéndolo como si se tratara de la propia vida. Luego envió mensajeros por todo el territorio con la orden de anunciar que los que quisieran podían presentar oro y plata para la refección del templo, cada uno según su voluntad y de acuerdo con sus medios. Reunidos los fondos, encomendó los trabajos y los gastos necesarios a Amasías, gobernador de la ciudad, al escriba Safán, al cronista Joat y a Eliasías el pontífice. Estos, con todo cuidado y diligencia, pusiéronse a trabajar, reunieron a los arquitectos y todo lo que se necesitaba para la reparación del templo. El templo quedó de tal manera restaurado que se hizo a todos patente la piedad del rey.
2. En el año 18 de su reinado, ordenó que se comunicara a Eliasías el pontífice que, después de haber fundido la plata que quedaba, fabricara cráteras, vasos y copas para el servicio divino. E igualmente todo el oro y plata que estuviera en el tesoro, se utilizara también en la confección de cráteras y utensilios similares. Mientras el pontífice Eliasías recogía el oro, encontró casualmente los libros sagrados de Moisés guardados en el templo, los retiró y los envió al escriba Safán. Este, después de haberlos leído, se presentó ante el rey y le anunció que todo se había cumplido de acuerdo con lo ordenado, le leyó también los libros de Moisés. Oída su lectura, el rey rasgó sus vestiduras e hizo llamar a Eliasías el pontífice, al mismo escriba y a algunos de sus amigos más íntimos y los envió a ver a la profetisa Holda, esposa de Salum, varón ínclito y noble. Les ordenó que le dijeran, una vez en su presencia, que aplacara a Dios y lo hiciera propicio. Temía que, a causa de las faltas que sus antepasados cometieron contra la ley de Moisés, fueran deportados y arrancados de sus tierras, y privados de todo llevaran una vida miserable y así murieran en medio de gente extraña. Después que la profetisa escuchó a los mensajeros del rey, ordenóles que le comunicaran que la divinidad había dado su sentencia y que nadie podía ahora revocarla. El pueblo perecería, sería expulsado de su región, todos sus bienes le serían confiscados, y éste por haber violado la ley y porque, a pesar de haber dispuesto de tanto tiempo, no habían hecho penitencia. A pesar de que los profetas les avisaban que volvieran a su sano juicio y les habían predicho el castigo de sus delitos. Para que se comprobara que nada falso contenía lo predicho por los profetas, para que vieran que Dios existía, todo se cumpliría. Sin embargo, por él, por haber permanecido justo, las calamidades se demorarían, pero cuando dejara de pertenecer a los vivos, se realizaría lo decretado. 3. Una vez recibido este vaticinio de la mujer, regresaron y lo contaron al rey. Este envió mensajeros a todas partes, para que ordenaran que se presentaran los sacerdotes y levitas de cualquier edad que fueran. Una vez congregados, en primer lugar les leyó los libros sagrados, luego, poniéndose de pie en la tribuna, obligó a todos a comprometerse con juramento a adorar a Dios y observar la ley de Moisés. Dieron su asentimiento y se obligaron a seguir el consejo del rey, retirándose. Enseguida ofrecieron sacrificios y rogaron a Dios que se dignara aceptarlos y mirarlos misericordiosamente. Después ordenó al pontífice que si quedaba algún vaso de los consagrados por sus mayores a los ídolos y dioses extranjeros, se lo trajera. Se encontraron muchos, y luego de haberlos destruido por medio del fuego, dispersó las cenizas, también hizo matar a los sacerdotes de los ídolos que no pertenecían a la raza de Aarón. 4. Llevadas a cabo estas cosas en Jerusalén, visitó al país. Destruyó por completo todo lo que hiciera Jeroboam en honor de los dioses extranjeros, destruyó en el fuego los huesos de los falsos profetas en el primer altar que había elevado Jeroboam. Como antes dijimos, todo esto lo había predicho un profeta que se presentó ante Jeroboam delante del pueblo, anunciando que lo llevaría a cabo un hombre de la progenie de David, de nombre Josías. Todo se cumplió, después de 361 años. 5. Después el rey Josías se dirigió a aquellos israelitas que no habían sido reducidos al cautiverio y servidumbre por los asirios. Los persuadió de que dejaran de obrar impíamente, que abandonaran el culto de dioses extraños, que piadosamente adoraran al Dios de sus antepasados, el verdadero, y que le fueran fieles. Además inspeccionó los pueblos y las casas, para comprobar si alguien guardaba ídolos. También destruyó los carros que fabricaron sus antepasados, destinados al culto del sol, y cualquier otra cosa que se adorara como Dios. 6. Luego de recorrer el país, convocó al pueblo en Jerusalén para celebrar la fiesta de los ázimos, que también se denomina Pascua. Dio al pueblo, como víctimas pascuales, 30,000 cabritos y corderos de leche y 3,000 bueyes para los sacrificios.
Además, los principales de los hebreos entregaron a los sacerdotes, en celebración de la Pascua, 2.600 corderos, e igualmente los jefes de los levitas les dieron 5.000 corderos y 500 bueyes. Con tan gran número de víctimas, los sacrificios se hicieron de acuerdo con la ley de Moisés, presidiendo uno de los sacerdotes y ayudando el pueblo. Nunca se había celebrado una Pascua tan solemne desde los tiempos de Samuel, todo de acuerdo con la ley y las costumbres patrias. Después Josías, habiendo vivido en paz, abundando en riquezas y lleno de gloria, falleció de la siguiente manera. Capítulo 5. Josías intenta oponerse a Necao, que quiere pasar por su territorio. Su muerte. Reinado de Joacás. Necao le opone a Joacim. Muerte de Joacás. 1. Necao, rey de los egipcios, después de reunir un ejército, se dirigió al río Eufrates, para hacer la guerra a los medos y babilonios que habían destruido el dominio de los asirios. Codiciaba reinar en Asia. Al llegar al pueblo de Mendé, dentro del territorio de Josías, éste le impidió que llevara a cabo una expedición contra los medos pasando por su territorio. Necao le envió un mensajero, para comunicarle que el ejército no estaba contra él, sino que quería pasar el Eufrates, y le aconsejó que no lo irritara, prohibiéndole pasar por su territorio y exponiéndose a que lo atacara. Josías no accedió al pedido de Necao, y siguió determinado a impedirle el tránsito por su territorio. Creo que el destino lo empujaba a tomar esta actitud, para provocar su perdición. Mientras organizaba su ejército y lo inspeccionaba desde un carro de un extremo a otro, un egipcio le lanzó una flecha que calmó su ardor belicoso. Como sufría intensamente, hizo sonar las trompetas y se retiró a Jerusalén. Murió de esta herida y fue sepultado en los sepulcros de sus antepasados, luego de haber vivido 39 años, y reinado 31. El pueblo lo lloró intensamente, durante muchos días, con abundantes lágrimas y tristeza. El profeta Jeremías le compuso una elegía fúnebre, que todavía subsiste en la actualidad. Este profeta anunció también las calamidades que iban a acontecer a la ciudad, y dejó por escrito la ruina que ocurriría en nuestro tiempo, así como la captura de Babilonia. No fue el único en predecir estos hechos al pueblo, sino que también el profeta Ezequiel dejó 2 libros escritos sobre lo mismo. Ambos profetas eran de estirpe sacerdotal. Jeremías vivió en Jerusalén desde el año 13 del reinado de Josías hasta la destrucción del templo y de la ciudad. En su lugar, explicaremos lo perteneciente a este profeta. 2. Muerto Josías, conforme hemos explicado, lo sucedió en el reino su hijo Joacás, siendo de edad de 23 años. Reinó en Jerusalén, su madre era Amitala, del pueblo de Lobana. Fue malo y de costumbres perversas. El rey de los egipcios, al regresar de la guerra, obligó a que se presentara Joacás en la ciudad llamada Amata, que se encuentra en Siria. Ya en su presencia, lo hizo encadenar y entregó el reino a su hermano mayor, del mismo padre, de nombre Eliasim, después de haber cambiado su nombre por el de Joacim. Le impuso un tributo de 100 talentos de plata y 1 de oro. Joacim lo pagó. Necao se llevó consigo a Joacás a Egipto, donde Joacás murió. Había reinado 3 meses y 10 días. La madre de Joacim se llamaba Sabuda, del pueblo de Abuma. Era de índole injusta y malévola, sin piedad para Dios ni benigna con los hombres. Capítulo 6. Expedición de Nabucodonosor contra Necao. Pesimistas profecías de Jeremías. Nabucodonosor entra en Jerusalén. Asesinato de Joacim. Reinado de Joaquim. 1. En el 4º año de su reinado, Nabucodonosor asumió el gobierno de los babilonios. Por el mismo tiempo y muy bien pertrechado, ascendió al pueblo de Carcamesa, situado en el Eufrates, con el propósito de hacer la guerra a Necao, rey de los egipcios. Bajo el dominio del último se encontraba toda la Siria. Enterado Necao de los propósitos de la expedición que el babilonio dirigía contra él, no se abandonó, y dispuesto a hacerle frente, marchó hacia el Eufrates.
pero fue vencido en la batalla y perdió miríadas de hombres. En cuanto al Babilonio, una vez pasado el Eufrates, sometió a su poder la Siria hasta Pelucio, con la excepción de Judá. En el 4.º año del reinado de Nabucodonosor, que era el 8.º desde que Joacim gobernaba entre los hebreos, el Babilonio con un gran ejército llevó la guerra contra los judíos, exigiendo un tributo a Joacim, amenazándolo con la guerra en el caso de que se negara. Atemorizado, este compró la paz con dinero y pagó durante 3 años el tributo que se le exigía. 2. En el 3.er año, al saber que los egipcios se movían contra los babilonios, rehusó pagar el tributo, pero sus esperanzas resultaron fallidas, pues los egipcios no se atrevieron a emprender la expedición. Fue inútil que Jeremías el profeta lo amonestara, diciéndole que en vano ponía su esperanza en los egipcios, que la ciudad sería destruida por el rey de los babilonios y que él, Joacim, caería en su poder. Nada logró con lo que dijo, nadie escaparía a la perdición. Ni el vulgo ni los principales atendieron sus advertencias, y en cambio, exasperados porque el profeta vaticinaba contra el rey, recriminaron a Jeremías y lo acusaron ante los tribunales pidiendo que fuera castigado. Todos votaron en su contra, sin embargo, los ancianos lo disculparon y, con mayor sensatez, lo alejaron del tribunal y aconsejaron a los otros que no le ocasionaran ningún mal. Adujeron que no era el único que había profetizado lo futuro de la ciudad, sino que Miqueas antes que él había vaticinado las mismas cosas, al igual que varios otros. Sin embargo, ninguno de ellos fue dañado por los reyes de su tiempo, sino honrados como profetas de Dios. Con estas palabras el pueblo se apaciguó y libraron a Jeremías del suplicio que se había decretado en su contra. Jeremías escribió todas sus profecías, exponiendo las calamidades que sobrevendrían a la ciudad y al templo, se las leyó al pueblo que ayunaba y se había congregado en el templo. En el mes 9 del año 5 del reinado de Joacim. Los jefes, al oírlo, le arrebataron el libro y lo obligaron a él y a su escriba Baruc a que se alejaran, de modo que nadie supiera dónde se encontraban. En cuanto al libro, lo ofrecieron al rey. Este, en presencia de sus amigos, ordenó a su escriba que lo tomara y lo leyera. Cuando el rey escuchó lo que estaba escrito en el libro, lo destrozó y lo tiró al fuego, y encendido en ira ordenó que buscaran a Jeremías y a Baruc para castigarlos. Sin embargo, estos lograron evadir su ira. 3. Poco después llegó el rey de los babilonios con un gran ejército, y Joacim lo recibió, por miedo de lo que había predicho el profeta, y con la esperanza de que nada malo acontecería, puesto que no le cerraba las puertas ni se había preparado para la guerra. Pero aquel, una vez dentro de la ciudad, no cumplió lo prometido, sino que hizo perecer a los más fuertes y hermosos de los jerosolimitanos juntamente con el rey, al cual mandó dejar insepulto fuera de las murallas. Nombró a su hijo Joacim rey de la ciudad y de la región. Hizo prisioneros a los principales del pueblo en número de 3.000 y se los llevó a Babilonia, entre ellos se encontraba el profeta Ezequiel, todavía niño. Este fue el fin del rey Joacim, habiendo vivido 36 años y reinado 11. Su sucesor, Joacim, reinó 3 meses y 10 días, su madre era una ciudadana, de nombre Nosta. Capítulo 7. Sitio de Jerusalén. Joacim es reemplazado por Sedecías. Impiedad de Sedecías. Profecías de Ezequiel. Sedecías se subleva contra los babilonios. Derrota de los egipcios, alia 2 de Sedecías. Jeremías predice la ruina de Jerusalén y del templo. 1. El temor se apoderó del rey de los babilonios después de entregar el reino a Joacim, sospechó que, recordando la muerte de su padre, procuraría arrebatarle la región. Envió, pues, un ejército para que asediara a Jerusalén. Joacim, que era de carácter manso y justo, no quiso que por su causa la ciudad se viera en peligro, reunió a su madre y sus parientes y los entregó como rehenes a los jefes enviados por el Babilonio, contra el juramento de que ni a ellos ni a la ciudad se les ocasionaría ningún daño. Pero la fidelidad a estas palabras no duró ni un año. El rey de los babilonios no la cumplió,
sino que por cartas ordenó a los comandantes que se apoderaran de todos los jóvenes y artesanos que hubiera en la ciudad, esto es, 10.830 hombres en total. Y también de Joaquín, su madre y sus amigos. Una vez en su poder, los puso bajo custodia. Nombró rey a Sedecías, tío de Joaquín, al cual obligó a comprometerse con juramento que le conservaría la región, que nada nuevo intentaría y que no pactaría con los egipcios. 2. Sedecías tenía 21 años cuando recibió el poder, era hijo de la misma madre que su hermano Joacim. Menospreciaba lo justo y honesto. Los hombres de edad adulta que lo rodeaban eran impíos, y el pueblo cometía las insolencias que más le placían. Por eso Jeremías, el profeta, se presentó ante el rey y lo conminó a que se abstuviera de la compañía de los que se portaban impíamente y contra la ley, que procurara practicar la justicia, que no confiara en jefes que eran malos ni creyera a los falsos profetas que lo engañaban. Estos decían que el babilonio no atacaría de nuevo a la ciudad y que los egipcios le declararían la guerra y conseguirían la victoria. Estas predicciones no se basaban en la verdad y nunca se cumplirían. Sedecías, mientras escuchaba al profeta, le otorgaba fe y asentía a lo que decía, creyendo que era verdad, pero sus amigos lo corrompían de nuevo y lo apartaban de lo que afirmaba el profeta, para que les diera crédito a ellos. También en Babilonia Ezequiel vaticinó calamidades al pueblo, y después de ponerlas por escrito las envió a Jerusalén. El motivo por el cual Sedecías no creyó sus vaticinios fue el siguiente. Ambos profetas estaban de acuerdo en que la ciudad sería capturada y Sedecías hecho prisionero. Disentían en que Ezequiel afirmaba que Sedecías no llegaría a ver Babilonia, mientras que Jeremías afirmaba que el rey de los babilonios se lo llevaría cautivo. Por esto, puesto que las palabras de los dos no concordaban, desconfió también de aquello en que estaban de acuerdo, como si no fuera verdadero, a pesar de que todo lo profetizado se cumplió. Como se verá oportunamente en su lugar. 3. Después de 8 años de fidelidad a la alianza hecha con los babilonios, rompió sus compromisos, y se inclinó por los egipcios, con la esperanza de que, si se unía con ellos, abatiría por completo a los babilonios. Al saber esto el rey de los babilonios marchó en su contra, devastó la región y ocupó las plazas fuertes, y llegó a la misma ciudad de Jerusalén con el propósito de sitiarla. El egipcio, cuando supo las tribulaciones en que se encontraba su aliado Sedecías, con un gran ejército se dirigió a Judá, a fin de obligar a levantar el asedio. En vista de esto el babilonio se retiró de Jerusalén y, en campaña contra los egipcios, peleó con ellos, los derrotó y los expulsó de toda Siria. Así que el rey de los babilonios se alejó de Jerusalén. Los falsos profetas engañaron a Sedecías, diciéndole que el rey de Babilonia no haría la guerra de nuevo, y que los ciudadanos que fueron trasladados a Babilonia como cautivos volverían con los vasos del templo que los babilonios se habían llevado del santuario. Pero Jeremías se adelantó, profetizó todo lo contrario, que era lo verídico, y dijo: estos profetas obran mal y engañan al rey. Nada bueno hay que esperar de los egipcios, puesto que, vencidos en la guerra, el babilonio se dirigirá de nuevo contra Jerusalén, sitiará la ciudad. Hará morir de hambre a sus habitantes y se llevará cautivos a los sobrevivientes. Robará las riquezas, se apropiará de los bienes del templo, y lo incendiará, y destruirá completamente a la ciudad. De modo que, por espacio de 70 años, los serviremos a él y a su posteridad. Después los persas y medos nos librarán de la servidumbre al destruir el imperio de los babilonios. Una vez libres regresaremos a esta tierra y edificaremos de nuevo el templo y la ciudad de Jerusalén. Jeremías persuadió a la mayoría, pero los jefes y los impíos lo hicieron a un lado como si se tratara de un loco. Determinó irse a su ciudad natal, de nombre Anatot, situada a 20 estadios de Jerusalén, pero un oficial lo encontró en el camino, lo detuvo, y lo acusó de que se proponía pasarse a los babilonios. El profeta respondió que se lo acusaba de un falso crimen y que su intención era regresar a su patria. Pero no lo convenció y lo llevó ante los jueces, para que lo juzgaran.
Estos, después de haberle hecho sufrir toda clase de torturas y violencias, lo pusieron en prisión para luego castigarlo. Y así estuvo durante un tiempo sometido a un trato inicuo. 4. En el año 9 del reinado de Sedecías y en el día 10 del 10 mes, de nuevo el rey de los babilonios marchó contra Jerusalén. Acampó frente a la ciudad y la sitió con gran ardor por espacio de 18 meses. Simultáneamente sobre la Jerusalén sitiada se abatieron el hambre y la peste, dos terribles plagas, que se propagaron en gran manera. Ínterin Jeremías, encarcelado, no estaba quieto, sino que a grandes voces predicaba al pueblo, instándolo a que abriera las puertas al Babilonio. Si lo hacían, podrían salvarse, de lo contrario, morirían. Predecía también que los que permanecieran en la ciudad de todas maneras tendrían que morir, de hambre o bajo el hierro del enemigo, pero si buscaban el refugio del enemigo, evadirían la muerte. Los jefes que lo oyeron, no le dieron crédito, a pesar de encontrarse en gran peligro, indignados, lo denunciaron al rey, con la acusación de que el profeta había enloquecido, que los desanimaba y que con el anuncio de tantas calamidades debilitaba el entusiasmo del pueblo. Decían que mientras estaban decididos a exponerse por el rey y la patria, el profeta los exhortaba a que se entregaran al refugio del enemigo, pues la ciudad sería capturada y todos exterminados. 5. Pero el rey, por su índole buena y justa, era incapaz de encolerizarse contra Jeremías. Sin embargo, para no atraerse la enemistad de los jefes en estas circunstancias, permitió que hicieran lo que quisieran con el profeta. Con esta concesión, de inmediato fueron a la cárcel, sacaron al cautivo y lo llevaron a un pozo lleno de lodo y lo bajaron a él con cuerdas, para que muriera ahogado. El lodo le llegaba hasta la garganta. Uno de los servidores del rey, que por entonces era tenido en mucho aprecio, de raza etíope, contó al rey lo que habían hecho con el profeta, diciendo que era una iniquidad de parte de los amigos del rey y de los jefes el haber sumergido al profeta en el barro, dándole una muerte más cruel que la que se da a un prisionero con la espada. Cuando oyó esto el rey, se arrepintió de haber dejado al profeta en poder de los jefes, ordenó al etíope que con 30 criados de la casa real, con cuerdas y con todo lo que fuera necesario se esforzaran en sacar a Jeremías del pozo. El etíope y sus acompañantes extrajeron a Jeremías del pozo y lo dejaron en libertad. 6. El rey lo mandó llamar secretamente, para que le hablara de parte de Dios y lo ayudara. Jeremías le contestó que ciertamente tenía algo que decirle, pero agregó que no le daría crédito ni tendría en cuenta sus exhortaciones. ¿Qué mal he cometido?, dijo, para que tus amigos determinaran perderme. ¿Dónde se encuentran ahora aquellos que afirmaban que el babilonio no volvería para hacer la guerra y que te engañaban? Temo todavía que si digo la verdad, no me castigues con la muerte. El rey le prometió con juramento que no lo mataría ni lo entregaría a los jefes. Confiado en este juramento, le aconsejó que rindiera la ciudad al babilonio, agregó que este era el oráculo de Dios expresado por su boca, si quería salvarse, escapar a un peligro inminente y si no quería que la ciudad y el templo fueran totalmente destruidos. Pero si no lo cumplía, sería causa de todos estos males para los ciudadanos y para él mismo y los suyos. Cuando oyó estas palabras el rey le dijo que por su parte preferiría seguir sus indicaciones, pero que temía a los tránsfugas que se habían pasado al lado del Babilonio y que lo calumniarían. Y el rey de Babilonia lo haría torturar. El profeta lo animó y le dijo que el miedo de ser atormentado carecía de fundamento, nada malo le acontecería si rendía la ciudad a los babilonios, ni a él ni a sus hijos, ni a sus mujeres, y que el mismo templo quedaría ileso. Después de haber anunciado estas cosas el rey dejó libre a Jeremías, pero le prohibió que comunicara lo que habían hablado, ni aun a los jefes. Si se enteraban de la entrevista, que les dijera que lo había visitado para solicitarle que lo librara de la cárcel y de las cadenas. Y así les habló, de acuerdo con lo ordenado por el rey, pues le preguntaron qué le había dicho al rey. Estas fueron las palabras cambiadas. Capítulo 8. Sitio de Jerusalén.
Caída de la ciudad. Sedecías es capturado. Duración del reino de los judíos. Saqueo e incendio del templo, deportación del pueblo y de los nobles. Muerte de Sedecías. 1. El babilonio sitió enérgica y tenazmente a Jerusalén. Construyó torres con tierra amontonada, desde las cuales rechazaba a los que luchaban desde las murallas. También hizo levantar alrededor terrazas de la misma altura que las murallas. Por su parte los defensores soportaron el sitio con gran vigor y resistencia. No sucumbieron ni al hambre ni a la peste, a pesar de que eran atormentados por estas calamidades, sino que antes bien se reanimaban para sufrir las asperezas de la guerra. No los aterrorizaron las invenciones y construcciones de los enemigos, e imaginaron nuevas máquinas para oponérselas. Hubo entre jerosolimitanos y babilonios una pugna de invención e ingenio, pues mientras unos creían que se apoderarían de la ciudad gracias a su habilidad, los otros esperaban que inventando sin tregua ni reposo medios para defenderse, inutilizarían las máquinas de sus enemigos. Lo sufrieron durante 18 meses, hasta que fueron consumidos por la peste y destruidos por las flechas que los enemigos les lanzaban desde las altas torres. 2. La ciudad fue capturada en el año 11 del reinado de Sedecías, en el día 9 del cuarto mes. Cayó en poder de los comandantes babilonios, a quienes Nabucodonosor ordenó el sitio de la ciudad, pues él se encontraba en la villa de Reblata. Los nombres de los comandantes que sometieron a Jerusalén, si es que alguien quiere saberlos, eran los siguientes: Nergelear, Aremanto, Semegar, Nabosar y Ecarampsaris. La ciudad fue capturada cerca de la medianoche. Los jefes enemigos entraron en el templo, y cuando lo supo el rey Sedecías, en compañía de sus mujeres, hijos, capitanes y amigos, se escapó de la ciudad a través de una torrentera fortificada y por el desierto. Algunos tránsfugas lo informaron a los babilonios que, al alba, se lanzaron en su persecución, los alcanzaron y rodearon cerca de Jericó. Los amigos y capitanes, que acompañaron a Sedecías en su fuga, al ver a los enemigos, se dispersaron cada cual por su cuenta, buscando salvarse. Sedecías fue capturado con unos pocos acompañantes, y con sus hijos y mujeres lo llevaron ante el rey. Nabucodonosor lo trató de impío y traidor a los pactos, pues no había cumplido las promesas de conservarle la región. Le reprochó su ingratitud, pues habiendo obtenido el reino gracias a él, después de quitárselo a Joaquín para entregárselo, se rebeló contra su benefactor. Pero, dijo, Dios es grande, e indignado de tu conducta te ha entregado en mis manos. Después de increpar a Sedecías con estas palabras, ordenó que sacrificaran a sus hijos y amigos en su presencia y ante los demás cautivos. Luego hizo sacar los ojos a Sedecías y lo llevó encadenado a Babilonia. Y esto le aconteció, de acuerdo con lo que fue predicado por los profetas Jeremías y Ezequiel. Con su boca hablaría al babilonio y con sus ojos lo vería, según dijo Jeremías. Sin embargo, privado de la vista y llevado a Babilonia, no vio a la ciudad, de acuerdo con lo que predijo Ezequiel. 3. Hemos relatado estos hechos, para que los ignorantes escudriñen la naturaleza divina, tan variada y fértil en recursos. Hace que acontezca cada cosa a su tiempo y orden y predice lo futuro. Esto muestra también la ignorancia y la incredulidad de los hombres que, imposibilitados de prever lo que ha de venir, de improviso se ven envueltos en calamidades que son incapaces de evitar. 4. Este es el fin que tuvieron los reyes de la estirpe de David. En número de 21 gobernaron por espacio de 514 años, 6 meses y 10 días. Durante 20 años el reino perteneció a Saúl, que era de diferente tribu. 5. El babilonio envió a Jerusalén a su general Nabuzaradán para que saqueara el templo, le ordenó que lo incendiara al igual que el palacio real, que arrasara la ciudad y transportara el pueblo a Babilonia. Llegó a Jerusalén en el año 11 del reinado de Sedecías, saqueó el templo, expropió los vasos de oro y plata consagrados a Dios, así como la gran vasija dedicada por Salomón, las columnas de bronce con sus capiteles, las mesas de oro y los candelabros.
Después que se apoderó de todo esto, incendió el templo en el 5.º mes, en el día 1.º, año 11 del reinado de Sedecías y el 18 de Nabucodonosor. Incendió también el palacio y arrasó la ciudad. El templo fue incendiado a los 470 años, 6 meses y 10 días de su fundación. Uno hacía 1062 años, 6 meses y 10 días que el pueblo había salido de Egipto. Desde el diluvio hasta la destrucción del templo habían pasado 1957 años, 6 meses y 10 días, y desde la creación de Adán, 3513 años, 6 meses y 10 días. Esto en cuanto al número de años. Lo que aconteció durante este periodo lo hemos explicado detalladamente. El general del rey de los babilonios, después de destruir el templo y deportar al pueblo, hizo cautivos a Zareas, el sumo pontífice, y al que estaba en segundo lugar, Sofonías, a los 3 jefes de la guardia del templo. Colocando al frente de los hombres de armas, 7 amigos de Sedecías, su escriba y otros 60 jefes. A todos ellos, con los vasos que robó, los llevó a Reblata, ciudad de Siria. Allí el rey hizo cortar la cabeza al pontífice y a los jefes, y se llevó a los cautivos a Babilonia, entre ellos a Sedecías. Además se llevó encadenado a Josadoc, sumo pontífice, hijo del sumo pontífice Zareas, a quien mató en Reblata, como hemos dicho antes. 6. Puesto que hemos reseñado la raza de los reyes, quienes fueron y cuántos años vivieron y reinaron, nos parece también conveniente decir los nombres de los sumos pontífices que obtuvieron esta dignidad bajo los reyes. El primero fue Sadod en el templo construido por Salomón, le sucedió su hijo Ahimás y después Azarías, a este Joram. A Joram, Isu, y de este lo recibió Axioram, después Fideas, a Fideas le sucedió Sudea, a Sudea, Juelo, y a Juelo, Jotam, y a Jotam, Urías, a Urías, Nerías, y a Nerías, Odeas, a este le siguió Salum, a Salum, Elcías, a Elcías, Zareas y a este finalmente Josadoc, que fue llevado en cautividad a Babilonia. Todos estos, de padres a hijos, ejercieron el pontificado. 7. El rey, una vez en Babilonia, retuvo a Sedecías en la cárcel hasta que murió. Lo sepultó con honores reales. Dedicó a sus dioses los vasos de que había despojado al templo de Jerusalén. En cuanto al pueblo lo estableció en el país de Babilonia y libró al pontífice de las cadenas. Capítulo 9. Godolías es nombrado gobernador de los judíos que quedaron en el país. Jeremías se niega a ir a Babilonia. Los fugitivos se reúnen con Godolías y se establecen en el país bajo su protección. Ismael mata a Godolías. Se pasa a los amonitas. El rey de Babilonia invade a Egipto, nuevo traslado de los judíos a Babilonia. 1. Nabuzardán se llevó cautivo al pueblo judío, dejando a los pobres y los tránsfugas, para quienes designó como gobernador a Godolías, hijo de Ahicamo, un hombre noble, conciliador y justo. Y ordenó que pagaran un tributo de los campos que cultivaran. Aconsejó a Jeremías, después de librarlo de la cárcel, que se fuera con él a Babilonia, pues el rey había ordenado que fuera protegido, y que si rehusaba, que declarara dónde se establecería para que se lo comunicaran al rey. El profeta no quiso seguir a Nabuzardán ni trasladarse a ninguna otra parte, y prefirió permanecer entre las ruinas de su patria y sus misérrimos residuos. El general, conocida su voluntad, ordenó a Godolías que lo tomara bajo su protección, que le diera lo que deseara, y lo dejó ir a donde quisiera, luego de entregarle muchos dones. Jeremías se estableció en una ciudad del país llamada Masfate. Pidió a Nabuzardán que juntamente con él sacara de la cárcel a su discípulo Baruc, hijo de Neri, de una familia muy ilustre y muy entendido en la lengua nacional. 2. Una vez hecho esto, Nabuzardán se fue a Babilonia. Sin embargo, aquellos que huyeron de Jerusalén durante el sitio y que se dispersaron por el país, informados de que los babilonios se habían retirado, y que habían dejado algunos pobladores en la tierra de los jerosolimitanos para que la cultivaran, fueron de diversas partes a Masfate para reunirse con Godolías.
Sus jefes eran Juan, hijo de Carea, Jesanías y Sareas, a más de otros. Además había un cierto Ismael, de estirpe real, hombre perverso y muy astuto, el cual mientras se sitiaba a Jerusalén, se refugió en la casa de Baalim, rey de los amonitas, morando con él todo este tiempo. Godolías aconsejó a todos los que se le reunieron que se quedaran, sin temor ninguno por los babilonios. Nada malo les acontecería si se dedicaban a la agricultura. Se lo afirmó con juramento, agregando que él era su defensor, de modo que si surgiera algún inconveniente, procuraría resolverlo cuanto antes. Les permitió que habitaran en los pueblos que quisieran, y que reclutaran hombres para reconstruirlos y moraran en ellos. Les aconsejó que prepararan, mientras el tiempo lo permitiera, trigo, vino y aceite, a fin de que no sufrieran hambre en el invierno. Dichas estas cosas, los envió a aquellas regiones donde quería vivir cada uno de ellos. 3. Divulgado entre los pueblos vecinos de Judá que Godolías recibía muy humanamente a los tránsfugas que regresaban y que les permitía cultivar los campos con la condición de que pagaran tributo a los babilonios. Muchos de ellos también acudieron a Godolías, para morar en la región. Juan y los jefes que estaban con él, tocados por la benignidad y humanidad de Godolías, lo tuvieron en gran aprecio y le revelaron que Baalim, rey de los amonitas, le enviaría a Ismael, el cual a traición y ocultamente lo mataría, para gobernar a los israelitas. Ismael procedía de estirpe real. Añadieron que lo librarían de estas maquinaciones, si les permitía matar a Ismael, sin que nadie lo supiera. Temían que si asesinaban a Godolías desaparecían totalmente los residuos del pueblo de los israelitas. Pero Godolías no prestó fe a lo que le decían, pues no podía creer tal comportamiento en un hombre a quien había tratado bien. Se negó a creer que un hombre que cuando se encontraba en gran necesidad había recibido de él muchos favores, fuera tan ingrato e impío con su benefactor que quisiera matarlo con su propia mano. Y en el supuesto de que esto fuera verdad, prefería morir a manos de Ismael, antes que matar a un hombre que había acudido a su lado y puesto su vida bajo su salvaguardia. 4. Juan y los jefes que con él estaban, en vista de que no podían persuadir a Godolías, se retiraron. Después de 30 días, Ismael se presentó en Basfate ante Godolías, y con él otros 10 hombres. Godolías les ofreció un gran banquete y regalos, y se embriagó durante la recepción. Ismael, dándose cuenta de ello, al verlo inconsciente y soñoliento a causa del vino, de repente con sus amigos se levantó y lo mató, juntamente con los que lo acompañaban en la mesa. Inmediatamente después de esta matanza, salió y mató a todos los judíos que encontró en la ciudad, así como también a los soldados que habían dejado los babilonios. Al siguiente día 80 varones, ignorantes de lo que había acontecido a Godolías, se presentaron para ofrecerle regalos. Ismael, así que los vio, ordenó que los hicieran entrar. Una vez dentro, cerrado el atrio, los asesinó, y sus cuerpos, para que no fueran descubiertos, los hizo arrojar a una fosa profunda. De estos 80 perdonó a algunos que le habían pedido tuviera en cuenta, antes de matarlos, que de ellos había recibido muebles, vestidos y trigo. Oído esto, Ismael los perdonó. Redujo a cautividad al pueblo de Masfate con las mujeres y los niños, y entre ellos a las hijas de Sedecías que el general de los babilonios Nabuzardán había dejado en poder de Godolías. Realizado todo esto, volvió a reunirse con el rey de los amonitas. 5. Juan y los jefes que con él estaban, se indignaron en gran manera cuando se informaron del crimen cometido por Ismael en Masfate y la muerte de Godolías. Cada uno de ellos reunió a los soldados de que disponía y partieron para hacer la guerra a Ismael, los sorprendieron cerca de la fuente de Hebrón. Los prisioneros de Ismael se alegraron, a la vista de Juan y de los jefes, confiados de que venían en su auxilio, de modo que abandonando al que los había capturado, se pasaron a Juan. Pero Ismael con 8 hombres buscó refugio junto al rey de los amonitas. Juan recibió a los que se habían evadido de manos de Ismael, así como también a los eunucos, las mujeres y los niños, llegó a cierto lugar denominado Mandra,
donde permaneció durante un día. Determinaron desde allí pasar a Egipto, pues temían que si se quedaban en la región, los babilonios, indignados por la muerte de Godolías, los matarían. 6. En medio de las dudas, Juan hijo de Carea y sus compañeros, los jefes de la milicia, acudieron a Jeremías, para pedirle que rogara a Dios que les manifestara lo que debían hacer, comprometiéndose con juramento a cumplir lo que ordenara Jeremías. El profeta oró por ellos. 10 días después, Dios se le apareció y le ordenó que dijera a Juan, a los otros jefes y al pueblo, que si permanecían en su tierra, los tomaría bajo su cuidado y los libraría de los babilonios, pero si se iban a Egipto, acontecería que, a causa de su indignación, sufrirían los mismos males que anteriormente habían sufrido sus padres. Jeremías se lo comunicó a Juan y al pueblo, pero no creyeron que era por mandato divino que los instaba a permanecer en la región. Pensaron que para complacer a su discípulo Baruc, hacía mentir a Dios y les aconsejaba que no se fueran a Egipto, a fin de que los babilonios los mataran. El pueblo y Juan, desobedeciendo el mandato de Dios, pasaron a Egipto, llevándose consigo a Jeremías y a Baruc. 7. Una vez allí, Dios certificó la veracidad de lo dicho por el profeta referente a la campaña que iba a emprender el rey de los babilonios contra Egipto, esto es, que algunos de ellos serían muertos y otros serían llevados en cautividad a Babilonia. Y así aconteció. En el 5.º año de la devastación de Jerusalén, que es el 23.º del reinado de Nabucodonosor, éste marchó con su ejército contra la Selecidia. Después de ocuparla, hizo la guerra a los amonitas y los moabitas. Una vez que los hubo dominado, invadió a Egipto para dominarlo. Mató al rey reinante y puso a otro en su lugar, hizo de nuevo prisioneros a los judíos que se encontraban allí y se los llevó a Babilonia. Es así como los hebreos, a quienes tan mal les iba, fueron trasladados 2 veces más allá del Eufrates, conforme se ha transmitido. Pues las 10 tribus fueron arrancadas de Samaria por los asirios, bajo el reinado de Oseas, después por Nabucodonosor, rey de los babilonios y caldeos, que apresó a los que habían quedado de las 10 tribus en Jerusalén. Pero Salmanasar, después de arrancar a los israelitas de su región, puso en su lugar a los cuteos que primeramente habitaban en el interior de Persia y Media. Desde entonces fueron llamados samaritanos por el lugar donde los trasladaron. Pero el rey de los babilonios, después de llevarse a las 2 tribus, a nadie puso en su lugar. Por lo cual toda Judá con Jerusalén y el templo permaneció desierta durante 70 años. Entre la cautividad de las 10 tribus y la deportación de las 2 tribus pasaron 130 años, 6 meses y 10 días. Capítulo 10. Daniel y sus 3 compañeros. El sueño de Nabucodonosor. Daniel suplica a Dios que le revele la explicación. Los compañeros de Daniel escapan milagrosamente del fuego. Nuevo sueño de Nabucodonosor, Daniel lo explica. 1. El rey de Babilonia, Nabucodonosor, tomando a los hijos de los nobles de los judíos y los parientes de su rey Sedecías, que se distinguían por su fortaleza física y la hermosura de su rostro, los confió a pedagogos, para que los instruyeran, después de haber convertido a algunos de ellos en eunucos. En la misma forma trató a otros jóvenes de otras naciones que había reducido a cautividad. Comían los mismos alimentos que él, y los hacía formar en las tradiciones del país y las letras de los caldeos. Estaban bien versados en aquellas ciencias en que se ejercitaban. Entre ellos se encontraban 4 de la familia de Sedecías, hermosos físicamente y dotados de óptimo ingenio. Sus nombres eran Daniel, Ananías, Misael y Azarías. El babilonio les mudó los nombres y ordenó que se llamaran Daniel, Baltasar, Ananías, Cedraques, Misael, Misaques y Azarías, Abdenago. A causa de su carácter y por el empeño que ponían en los estudios, y por lo que habían adelantado en conocimientos, el rey los tenía en gran honor y cariño. 2. Pero Daniel y sus compañeros resolvieron vivir austeramente y abstenerse de las comidas de la mesa real y, en general, de toda carne viviente.
Hablaron a Ascanes, el eunuco a quien habían sido confiados para que los cuidara, y le dijeron que consumiera lo que les llevaba de parte del rey y que a ellos les diera legumbres y dátiles o cualquier otra cosa. Menos alimento animal. Preferían alimentarse en esta forma y menospreciaban cualquier otra clase de alimentos. Contestó Ascanes que estaba dispuesto a complacerlos, pero temía que si llegara a saberse, por la delgadez de sus cuerpos y la alteración de sus facciones, pues necesariamente con tal régimen se les transformaría el cuerpo y el aspecto, sobre todo en comparación con los otros jóvenes bien alimentados, temía que por ello incurriera en responsabilidad y castigo. Lograron, sin embargo, persuadir a Ascanes que por espacio de 10 días lo sometiera a ese régimen. Si sus cuerpos en nada se perjudicaban, continuarían usando del mismo alimento, pero si se tornaban macilentos y en peores condiciones que los demás, volverían a comer los alimentos anteriores. No solamente no desmejoraron, sino que sus cuerpos se hicieron más robustos y mejor formados, de tal modo que parecían inferiores a aquellos que gozaban de la magnificencia real. Mientras que Daniel y sus compañeros parecía que nadaban en la abundancia y que vivían lujuriosamente, Ascanes, exento de miedo, se quedaba con las comidas que el rey enviaba a los jóvenes de su propia mesa. Y les entregaba lo que antes dijimos. Los jóvenes, con la mente más pura y más clara, y el cuerpo más dispuesto para el trabajo, pues no estaban entorpecidos por la variedad de alimentos ni sus cuerpos se volvían más muelles. Aprendieron con facilidad todas las doctrinas de los hebreos y los caldeos. Daniel, por otro lado, más instruido que los demás en la sabiduría, se dedicó a la interpretación de los sueños, pues evidentemente la divinidad estaba en su favor. 2 años después de la devastación de Egipto, el rey Nabucodonosor vio en sueños algo que consideró admirable y cuyo sentido Dios se lo hizo comprender mientras dormía. Pero lo olvidó por completo cuando se levantó del lecho. Reunió a los magos, caldeos y adivinos, les dijo que había visto un sueño, pero que luego lo olvidó, ordenóles que le dijeran el sueño y su interpretación. Le respondieron que humanamente esto no era posible, pero que si les dijera el sueño, ellos se esforzarían en interpretarlo. Entonces los amenazó con la muerte, si no le aclaraban el sueño. Dijo que serían ejecutados todos aquellos que confesaran que no era posible satisfacer su deseo. Informado Daniel de la orden del rey, de que se mataría a todos los sabios, y que él con los suyos estaban en peligro, se presentó ante Arioco, el que estaba al frente de los satélites del rey. Le preguntó cuál era el motivo de que el rey hubiera dado orden de matar a todos los sabios, los caldeos y los magos. Supo de qué se trataba, que el rey había ordenado que le recordaran lo que le aconteciera en sueños. A lo que dijeron que no podían y que el rey se indignó. Pidió a Arioco que solicitara al rey una noche de gracia en favor de los magos y que retardara su muerte. Tenía esperanzas de que si lo pedía a Dios, llegaría a poder informarse del sueño. Arioco se presentó al rey para pedírselo en nombre de Daniel. El joven, junto con sus allegados, se encerró en su casa, durante toda la noche oró a Dios para que salvara a los magos y caldeos, con los cuales ellos mismos tendrían que morir, y los librara de la ira del rey. Que le manifestara la visión que había visto el rey la noche anterior y que se le había olvidado. Dios, compadecido de los que estaban en peligro y complacido de la sabiduría de Daniel, le reveló el sueño y su interpretación, de modo que el rey supiera de qué se trataba. Daniel, después que recibió esta revelación, lleno de gozo comunicó el asunto a sus hermanos, los cuales desesperados de vivir y pensando en la muerte, libres de terror recobraron la esperanza. Juntos dieron gracias a Dios por haberse compadecido de su juventud. Daniel pidió a Arioco que lo presentara al rey, pues quería declararle lo que había visto durante la noche precedente. 4. Daniel, en presencia del rey, le solicitó que no creyera que él valía más que los demás caldeos y magos, a pesar de que el sueño que ninguno de ellos había podido adivinar, él lo iba a aclarar. No se debía a su experiencia o a una experiencia mejor ejercitada, sino que Dios, dijo,
compadecido de nosotros por estar en peligro de muerte, me reveló a mí, que pedía por mi vida y la de mis compatriotas, el sueño y su interpretación. No me preocupaba menos la tristeza que sentía por nuestra muerte, que el cuidado de tu gloria, pues, indebidamente habías dado orden de matar a varones buenos y honestos. Por exigirles lo que está por encima de la sabiduría humana, lo que solo pertenece a Dios. Mientras pensabas quién sería el que disfrutaría del poder después de ti, acostado en el lecho, Dios quiso manifestarte quienes debían reinar y te envió el siguiente sueño. Te pareció ver una gran estatua de pie cuya cabeza era de oro, los hombros y los brazos de plata, el vientre y los muslos de cobre y las piernas y los pies de hierro. Luego viste una gran piedra que cayó desde un monte sobre la estatua, y la destruyó a tal extremo, que no quedó parte ninguna de ella, sino que el oro, la plata, el hierro y el cobre quedaron más desmenuzados que la harina. Y el polvo resultante, arrastrado por un fuerte viento, quedó dispersado a lo largo y a lo ancho, pero la piedra creció tanto que parecía ocupar toda la tierra. Este es el sueño que viste, cuya interpretación es la siguiente. La cabeza de oro te simboliza a ti y a los reyes de Babilonia que hubo antes de ti. Las dos manos y los hombros indican que tu imperio se dividirá en dos, este último será destruido por otro, procedente de occidente, vestido de cobre, y el último será destruido por otro, similar al hierro que, por su naturaleza, es más resistente que el oro, la plata y el cobre. También explicó Daniel al rey lo relativo a la piedra, pero creo que no debo referirlo, puesto que mi propósito no es exponer lo futuro, sino lo pasado. Pero si alguien, ávido de saber más, no quiere desistir de este conocimiento, para conocer lo futuro, procúrese el libro de Daniel y léalo. Lo encontrará en las Sagradas Escrituras. 5. Después que el rey Nabucodonosor oyó estas palabras en las cuales reconoció su sueño, se admiró del genio de Daniel, postrándose sobre su rostro, en la forma en que se acostumbra a adorar a Dios. Veneró a Daniel y ordenó que se le hicieran sacrificios como a un dios. Y todavía no satisfecho, le impuso el nombre de su Dios, y nombró a él y a sus allegados los primeros de su imperio. Sin embargo, a causa de la envidia y el rencor, corrieron peligro por haber ofendido al rey en las siguientes circunstancias. Habiendo hecho el rey una imagen muy grande, cuya altura era de 60 cubos, y su anchura de 6, la hizo levantar en la gran planicie de Babilonia. Para consagrarla en forma solemne convocó a los príncipes de todo su territorio, y les ordenó que así que oyeran el sonido de la trompeta se prosternaran y adoraran la estatua. Amenazó a los que así no lo hicieran con echarlos al horno ardiente. De modo que todos, así que oyeron el sonido de la trompeta, veneraron al coloso, pero se dijo que no lo cumplieron los allegados de Daniel, para no transgredir las leyes de su patria. Considerados culpables, de inmediato fueron echados al horno ardiente del cual fueron preservados gracias a la divina providencia, contra lo que todos opinaban fueron librados de la muerte. El fuego ni los tocó, como si supiera que aquellos varones eran puros de todo crimen, las llamas parecían carecer del poder de quemar, durante todo el tiempo que los jóvenes permanecieron entre ellas. Dios había protegido sus cuerpos para que el fuego no los perjudicara. Por este motivo el rey les otorgó su gracia como varones honestos y agradables a Dios, de manera que en adelante fueran tenidos en gran honor. 6. Poco después el rey vio en sueños otra visión. Privado de su gobierno vivía entre las bestias, y luego de pasar 7 años en soledad de nuevo recuperaba el reino. Llamó de nuevo a los magos, y, después de contarles el sueño, les pidió que le dieran la explicación. Ninguno de ellos pudo encontrar el sentido de la visión y explicarlo, con la excepción de Daniel, y los hechos acontecieron tal como los expuso. Luego de pasar en soledad el tiempo antedicho, sin que nadie se atreviera durante este septenio a hacerse cargo del gobierno, el rey rogó a Dios que le hiciera recobrar el reino. Nadie me reproche el que explique estos hechos tal como los encuentro en los libros antiguos, puesto que desde el principio de esta obra ya advertí a los que me pedían que los narrara. Que no haría otra cosa sino verter al griego los libros de los hebreos,
prometiendo no exponer nada que sea mío o agregar algo por mi propia cuenta. Capítulo 11. Testimonios de Beroso, Megástenes, Diocles y otros sobre Nabucodonosor. Sus sucesores, Baltasar. La mano misteriosa que escribe palabras en la pared. Explicación de Daniel. Los sátrapas, celosos de Daniel, conspiran para perderlo. Daniel en la cueva de los leones. La torre construida por Daniel. Se cumplen sus profecías. 1. El rey Nabucodonosor, después de haber reinado 43 años, falleció, fue hombre emprendedor y más afortunado que los reyes que lo precedieron. Recuerda sus hechos Beroso en el tercer libro de la historia caldea, con estas palabras, habiendo sabido su padre Nabopolassar que el sátrapa encargado de gobernar a Egipto, la Baja Siria y Fenicia, lo había traicionado. Y considerándose ya incapaz de soportar las fatigas de la guerra, entregó a su hijo Nabucodonosor, todavía joven, parte del ejército y lo envió contra el rebelde. Nabucodonosor se dirigió contra aquel que se había separado, lo venció y redujo el territorio a su dominio. Aconteció por el mismo tiempo que su padre Nabopolassar, habiendo caído enfermo, falleció, luego de reinar 21 años. Nabucodonosor, informado de la muerte de su padre, se apresuró a ordenar los asuntos en Egipto y restantes territorios. Los prisioneros hechos en Judá, Fenicia, Siria y Egipto fueron conducidos bajo su dirección por algunos de sus amigos, junto con las tropas, con armamento más pesado y el resto del bagaje. Él, acompañado de unos pocos, emprendió camino por el desierto y se dirigió a Babilonia. Encontró que el reino era administrado por los caldeos y que los mejores de entre ellos le habían reservado el trono, dueño ya del imperio paterno. Ordenó que se diera a los cautivos colonias en las tierras más fértiles de Babilonia. Con el botín de guerra adornó magníficamente el santuario de Bel y de otros dioses, restauró la ciudad antigua y construyó para sus súbditos una ciudad nueva. A fin de que los sitiadores que vinieran en lo futuro no pudieran desviar el curso del río para atacar a la ciudad, elevó 3 murallas alrededor de la sección interior y otras tantas alrededor de la sección exterior. Unas de ladrillo cocido y asfalto y otras de ladrillo crudo. Luego que protegiera la ciudad y la adornara con magníficas puertas, al lado del palacio real de su padre levantó un segundo palacio, de cuya altura y esplendor quizás sea superfluo hacer la descripción. Basta decir que, a pesar de su grandeza y esplendidez, fue terminado en 15 días. En este jardín hizo construir terrazas altas de piedra, a las que dio la forma de montañas, en las cuales plantó árboles de todas clases. Instaló lo que se llama el parque suspendido, puesto que su esposa, formada en el país medo, quería encontrar los lugares montañosos de su patria. Magaetenes también se refiere a él en el 4º libro de los Índicos, donde se esfuerza en demostrar que este rey, por su poder y por la grandeza de sus hechos, fue superior a Hércules. Dice que devastó gran parte de la Libia y la Iberia. También lo menciona Diocles en el 2º libro de los persas, así como Filóstrato en las historias de los índicos y fenicios. Dice que sitió a Tiro por espacio de 13 años, siendo su rey Itobal. Esto es lo que nos dicen los historiadores de este rey. 2. Después de la muerte de Nabucodonosor su reino pasó a su hijo Abilamarodac. Este libró de las cadenas al rey de Jerusalén, Jeconías, a quien tuvo entre los amigos más cercanos. Le hizo muchos regalos y lo encargó de la guardia del palacio real. Pues su padre, como dijimos, no fue fiel a la palabra que diera a Jeconías de conservarlo a él, con su esposa, hijos y demás parientes, cuando se entregó espontáneamente, para salvar a la ciudad que no quería que fuera atacada. Habiendo muerto Abilamarodac, después de reinar 18 años, el reino pasó a su hijo Niglisar, quien murió, después de reinar durante 40 años. Después de él, por derecho de sucesión pasó a su hijo Labosordac, que solamente lo tuvo durante 9 meses, habiendo muerto pasó a Baltasar, a quien los babilonios llaman Nabuandel. A este le hicieron la guerra Ciro, el rey de los persas, y Darío, rey de los medos.
mientras estaba sitiado en Babilonia, se produjo una extraordinaria y prodigiosa visión. Estaba recostado para comer, con sus concubinas y amigos, en una gran sala destinada a los banquetes reales. Tuvo el capricho de hacerse traer los vasos de Dios que estaban depositados en su templo, de los cuales Nabucodonosor, después de saquear a Jerusalén, no había hecho uso, limitándose a guardarlos en su templo. Pero Baltasar llevó su audacia a tales extremos que mientras bebía en ellos, maldecía a Dios, y en ese momento vio una mano que salió de la pared y escribió en ella ciertas palabras. Perturbado por esta visión, llamó a los magos y caldeos y cuantos eran capaces entre los babilonios de interpretar los sueños, a fin de que le declararan lo escrito. Los magos le dijeron que no lo entendían. Por lo cual, sumamente preocupado y entristecido por un acontecimiento tan inesperado, hizo promulgar por todo el país que aquel que pudiera leer lo escrito y revelar el significado le daría un collar de oro hecho con anillos entrelazados y el derecho de llevar ropa de púrpura como es costumbre de los reyes de los caldeos. Y sería el tercero del reino. Después de esta proclama, los magos acudieron en mayor abundancia, con miras a ver lo que significaba lo escrito, pero no lograban acertar. La abuela del rey, al verlo descorazonado cuando comprobó que no podían aclararse las palabras, lo alentó y le dijo que había un cautivo originario de Judá, traído por Nabucodonosor de Jerusalén, de nombre Daniel, que era un varón de singular sabiduría y capacidad para aclarar aquello que era muy difícil y únicamente conocido por Dios. Daniel era el que había aclarado a Nabucodonosor lo que nadie le pudo explicar. Le aconsejó que lo enviara a buscar y que le preguntara sobre aquellas palabras, para confundir la ignorancia de los que habían fracasado, por terrible que fuera el acontecimiento anunciado por Dios. 3. Oído lo cual Baltasar mandó llamar a Daniel, le dijo que le habían hablado de su fama y sabiduría, informándole que estaba inspirado por el Espíritu de Dios y que era el más capacitado de todos para hallar el sentido de las cosas que los otros ignoraban. Le rogó que leyera la escritura y la interpretara. Si lo lograba, lo vestiría de púrpura, le daría un collar de oro entrelazado y sería el tercero en el reino, lo haría para honrar y premiar su sabiduría. De modo que fuera considerado el más célebre y se supiera cuál era la causa de su celebridad. Daniel le contestó que se guardara los regalos para sí, pues la sabiduría y la divinidad no se corrompen con regalos, sino que otorgan gratuitamente sus favores a los que los necesitan. Prometió explicarle la inscripción, le anunció que iba a morir, pues no escarmentó con el castigo sufrido por haber menospreciado a Dios. Para portarse piadosamente y no intentar lo que está por encima de la naturaleza humana, Nabucodonosor, a causa de su impiedad, había llevado la vida de una fiera salvaje y solo consiguió misericordia después de muchas súplicas, para que se le restituyeran la condición humana y el reino, y luego, hasta su muerte. Elogió al Dios Todopoderoso que cuida de los hombres. Baltasar olvidó estos acontecimientos, blasfemó contra la divinidad y se sirvió de los vasos sagrados en compañía de sus concubinas. Dios, que vio todas estas cosas, se indignó y con aquellas letras le anunciaba su fin. Las letras escritas tenían este sentido. Mane, dijo, esta palabra, que en griego se traduciría por arismos, número, indica que Dios ha numerado el tiempo de tu vida y de tu reino, y ya te queda muy poco. Tekel, que significa estasmos, peso, Dios, después de pesar tu reino, te advierte que está a punto de caer. Fares, en griego significa clasma, fragmento. Dios romperá tu reino y lo dividirá entre los medos y los persas. 4. Cuando Daniel declaró estas palabras a Baltasar, como era de esperar, se llenó de congoja y dolor. Sin embargo, no negó a Daniel lo que había prometido, lo cumplió, considerando que la pérdida del reino sería consecuencia de la fatalidad y no de la profecía. Juzgó, además, que era propio de un hombre probo y justo cumplir lo prometido, por tristes que fueran las predicciones anunciadas. Esta fue su decisión. Poco después el ejército capitaneado por Ciro, rey de los persas, lo capturó a él y a la ciudad.
pues Baltasar era rey cuando Babilonia cayó cautiva, después de haber gobernado durante 17 años. Y este fue el fin de los descendientes de Nabucodonosor. El rey Darío tenía 60 años cuando destruyó el imperio babilonio con su pariente Ciro. Era hijo de Astiages y entre los griegos es conocido bajo otro nombre, se apoderó de Daniel y se lo llevó consigo a su palacio de Media y lo colmó de honores. Daniel fue uno de los 3 sátrapas que puso al frente de las 360 satrapías. 5. Era, pues, Daniel tenido en gran honor y gozaba de gran estima con Darío para todos los asuntos. Darío lo consultaba solo a él en cualquier circunstancia, como inspirado por el Espíritu Divino. Daniel fue envidiado, es habitual envidiar a aquellos que son estimados por los reyes más que uno mismo. Buscaban cualquier oportunidad para calumniarlo y acusarlo los que querían desacreditarlo por gozar de tanta autoridad ante Darío. Además, puesto que no apreciaba el dinero y ni los regalos, considerando indigno recibirlos, aunque se los dieran honestamente, no ofrecía oportunidad ninguna a sus detractores para acusarlo. No encontrando, pues, nada para hacerle perder la estimación del rey, nada que afectara su probidad, buscaron otros pretextos para quitárselo de en medio. Por eso cuando se dieron cuenta que 3 veces al día Daniel oraba a Dios, se les ocurrió la manera de perderlo. Vinieron al rey y le anunciaron de parte de los sátrapas y gobernadores que les parecía conveniente que, por espacio de 30 días, se determinara que no se hicieran ruegos ni a él ni a los dioses. Y que aquel que faltara a este decreto fuera echado a la fosa de los leones. 6. El rey, ignorando su maldad y sin sospechar, por otra parte, que con ello preparaban una trampa para Daniel, dijo que este pedido era de su agrado. Prometió que lo sancionaría y promulgó un edicto público por el cual se hiciera saber al pueblo lo que los sátrapas habían decretado. Todos respetaron esta decisión, procurando no hacer nada que fuera contra tal mandamiento, pero Daniel no lo tuvo en cuenta en lo más mínimo, según su costumbre siguió orando a Dios en presencia de todos. Los sátrapas, aprovechando la ocasión, se presentaron inmediatamente al rey y acusaron a Daniel de ser el único que no observaba lo ordenado, cuando ningún otro se atrevía a suplicar a los dioses, y esto no por piedad, sino como envidiosos que eran observaban lo que hacía. Sospechaban que Darío usaría con él de benevolencia a pesar de no haber cumplido su mandato, lo cual aumentaba su envidia. En vez de ser benévolos, insistieron en que fuera echado a la fosa de los leones. Darío esperaba que Dios lo libraría y que no sufriría daño ninguno, lo exhortó a que sufriera con ánimo ecuánime lo que podría acontecerle. Echado en la fosa, el rey, después de sellar la piedra que a modo de puerta obstruía la entrada, se retiró, pasó toda la noche sin comer y sin dormir, preocupado muchísimo por Daniel. Se levantó muy de mañana y se dirigió a la fosa, encontró intacto el sello con el que había sellado la cueva, la abrió y llamó a voces a Daniel, preguntándole si estaba sano. Este oyó al rey y respondió que no había sufrido daño. El rey ordenó entonces que lo sacaran de la fosa de los leones. Pero sus enemigos, al comprobar que nada malo le había pasado a Daniel, no lo atribuyeron a la providencia de su Dios, sino que lo explicaron diciendo que por estar los leones muy bien cebados no se le acercaron. Y así se lo dijeron al rey. Pero este que detestaba su maldad, ordenó que se diera mucha carne a los leones, y una vez bien cebados se les echara a los enemigos de Daniel, para que comprobaran si por estar saciados no los atacarían. Y Darío comprobó claramente, desgarraron a todos, como si estuvieran muy hambrientos y necesitados de comida. Creo que no los empujó el hambre, puesto que poco antes se saciaron con carne, sino la maldad de los hombres, pues, cuando Dios lo quiere, la maldad se les hace evidente aún a los animales desprovistos de razón. 7. Después que esto aconteció a los que habían preparado insidias contra Daniel, Darío envió mensajeros por todo el territorio para que celebraran elogiosamente al Dios que adoraba a Daniel y proclamaran que era el único verdadero y omnipotente. Colmó a Daniel de honores y lo consideró primero entre los amigos. Siendo Daniel tan sabio y honrado, considerado como amado de Dios,
levantó una torre en Ecbatana, en la Media, obra elegantísima y construida con arte admirable, que todavía se mantiene en la actualidad. A los que la contemplan les parece que es de reciente edificación, igual que en la época en que fuera construida. Tan fresca y brillante es su hermosura, sin haber envejecido a pesar del tiempo transcurrido. Con los edificios pasa lo mismo que con los hombres, envejecen a la par, a través de los años pierden algo de su vigor y desmerece su hermosura. En esta torre se acostumbra a sepultar a los reyes de los medos, los persas y los partos, su guarda está encargada a un sacerdote judío, todavía en la actualidad. Explicamos lo referente a este hombre, para que todos puedan admirarlo. Todo lo que hizo tuvo carácter extraordinario como procedente de uno de los grandes profetas, mientras vivió fue honrado y glorificado por los reyes y el pueblo y, una vez muerto, gozó de fama sempiterna. Los libros que escribió se leen todavía en la actualidad entre nosotros, y deducimos de ellos que Daniel conversaba con Dios. No se limitaba, como los otros profetas, a predecir lo futuro, sino que indicaba el tiempo en que los hechos acontecerían. Mientras los demás profetas profetizaron calamidades, por lo cual concitaron el odio de los reyes y del vulgo, Daniel fue un profeta de buenas nuevas, de manera que se conquistó la buena voluntad de todos. Su cumplimiento le valió la confianza de la multitud y la reputación de hombre de Dios. En sus escritos nos ha dejado predicho lo futuro, por lo cual se puede deducir la inmutable exactitud de sus profecías. Dice que encontrándose en Susa, capital de Persia, salió a la llanura con algunos compañeros, pero al producirse súbitamente un terremoto quedó solo, pues los amigos escaparon. Se prosternó apoyando el rostro en las manos, alguien lo tomó y le ordenó que se levantara para contemplar lo que acontecería a las ciudades en el tiempo futuro. Después que se levantó, le fue mostrado un carnero muy grande, de muchos cuernos, el último de ellos mucho mayor que los otros. Luego elevó los ojos al ocaso, y vio un macho cabrío que se lanzaba a través del aire. Cuando se encontró con el carnero, atacóle 2 veces con sus cuernos, lo derribó y lo pisoteó. Después vio que salía de la frente del macho cabrío un enorme cuerno, el cual se rompió, creciendo en su lugar otros 4, vueltos hacia los 4 puntos cardinales. De estos, dice Daniel en sus escritos, salió uno más pequeño, el cual, una vez crecido, le dijo Dios, que era quien le mostraba estos hechos, haría la guerra a su pueblo, se apoderaría de la ciudad. Perturbaríalas después que los sátrapas fueron arrojados a las fieras, que Daniel había sido conservado milagrosamente. Pues los leones no perdonaron a ninguno de ellos, sino que ceremonias del templo y prohibiría que se celebraran los sacrificios durante 1296 días. Esta visión Daniel escribió haberla visto cerca de Susa, Dios le indicó el significado. El carnero representaba los reinos de los persas y los medos, los cuernos indicaban el número de sus reyes y el último cuerno señalaba al último rey que superaría a todos en riquezas y gloria. El macho cabrío se refería a un rey de los griegos, que por 2 veces se impondría a los persas y así obtendría el dominio y se convertiría en heredero de todo su poderío. El gran cuerno que salía de la frente del macho cabrío indicaba al primer rey, los otros 4 significaban, con su orientación hacia los 4 puntos de la tierra, los sucesores del primer rey. Después que éste muriera y el reparto de su dominio entre ellos. Estos reyes, que no eran ni sus hijos ni sus parientes, gobernarían al mundo durante muchos años. De entre los últimos saldría un rey que atacaría a los judíos y a sus leyes, destruiría su forma de gobierno, saquearía el templo y prohibiría que se celebraran sacrificios durante 3 años. Y en realidad así aconteció, pues nuestro pueblo sufrió tales cosas bajo Antíoco Epífanes, según lo vio Daniel y lo puso por escrito muchos años antes. También escribió Daniel sobre el imperio de los romanos, que sería sumamente dilatado. Todos estos acontecimientos, tal como Dios se los mostró, los dejó consignados por escrito. De modo que los que lo lean y vean cómo se han cumplido, podrán admirar el gran honor que Dios concedió a Daniel, y comprender que los epicúreos están en un error.
Porque ellos niegan que exista una providencia en la vida y dicen que Dios no se preocupa de las cosas humanas. Y niegan que todas las cosas de la naturaleza sean regidas y administradas por una naturaleza buena e inmortal con miras a la perennidad del universo, y aseguran que el mundo se desenvuelve por su propio ímpetu sin que nadie lo conduzca. Si el mundo no tuviera, como dicen ellos, alguien que lo gobierne, veríamos que así como las naves sin piloto sucumben en las tempestades y los carros sin un guía que maneje las riendas se destrozan, también este mundo, afectado por un movimiento imprevisto, perecería y se aniquilaría. En vista de las predicciones de Daniel, me parece que están muy lejos de la verdad aquellos que afirman que Dios no se preocupa de lo que hace el género humano. Pues no comprobaríamos que los acontecimientos corresponden a sus vaticinios si todo aconteciera de una manera automática. En cuanto a mí, escribo de acuerdo con lo que he encontrado y leído.